Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, sígueme. Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Hola, muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más al Club de la Mañana con su hermano y servidor Walter Posada. Recuerden que este domingo nuestras clases empezarán muy temprano. Desde las 7 de la mañana tendrán el Ven Sígueme con su servidor y a la 1 de la tarde, o sea, sobre el mediodía, hora de Colombia, tendrán la clase con nuestra querida Liz. ¿Cómo pueden ustedes estar atentos a las clases? Que algunos me preguntan, hermano, ¿y qué hora es en mi país? Bueno, si están viendo este club de lectura, son las 8:03 de la mañana. Calculen su reloj, miren qué horas son en su reloj y así pueden calcular la diferencia de horas con Colombia, con Perú, con Ecuador, con Miami, que es la misma hora, y pueden ver y sintonizar el programa en nuestras plataformas. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, aquí a More God Foundation. Gracias por acompañarnos. Hoy veremos un discurso fabuloso. José Smith, profeta de la restauración. El elder Tad R. Callister nos trae este hermoso mensaje del día de hoy. Antes de ello, quiero recordarles que tenemos un nuevo canal que ustedes pueden ir allá y suscribirse y pueden ver contenido que tenemos ahí valioso. También les recuerdo que tenemos un contrato ustedes y yo. Sí, hermanos. Este contrato indica que cada uno de nosotros hará su parte. Un contrato es eso, ¿no? Es lo mismo que un contrato con Dios, ¿no? Una parte y otra parte. Nosotros aquí desde More God Foundation colocamos nuestra intención, nuestro deseo y nuestras capacidades, las que Dios nos ha dado, para predicar este evangelio. Y ustedes dan un like, se suscriben y comparten este contenido con alguien. ¿Les gusta esa parte? Bueno, si les gusta este contrato que formulamos con ustedes, ayúdenos a predicar el evangelio. También pueden ayudarnos enviándonos mensajes o más bien nombres de personas que ustedes quieran que nosotros les enviemos un mensaje de Cristo. Ustedes nos pueden ayudar de esa manera, queridos hermanos y hermanas. Muy bien, este es el mensaje que veremos el día de hoy. Permítanme, les coloco por aquí. José, el vidente. ¿Y por qué tratamos este mensaje hoy para terminar esta semana en la que estamos viendo todo esto sobre José? Porque el libro de Mormón testifica que en estos últimos tiempos habrá un hombre que se llamará José y su padre también se llamará José.
y como el José de la antigüedad será una luz para su nación, para su pueblo, para los escogidos del Señor. Por eso hoy, marzo 20, en este viernes, compartimos esto con ustedes antes de empezar el fin de semana y prepararnos para el día de reposo. Vamos a hablar mucho acerca del profeta José Smith. Bueno, el Elder Callister nos va a hablar mucho del profeta José Smith. Este es el Club de la Mañana 1168. Espero que lo disfruten, que lo puedan guardar en sus mentes como un testimonio. De hecho, quiero invitarles hoy, si ustedes pueden dejar sus testimonios aquí abajo, dejen sus testimonios del profeta José Smith. Antes de empezar, quiero saludar a algunos de ustedes, queridos hermanos. Quiero saludar por allí a nuestro querido Marcos Hoyos. Quiero saludar a Armando Rico también, que nos ha saludado desde hace días y no le había podido contestar el saludo. Janet Briceño, que me envía mensajes también. Gracias, Janet, por tu saludo. Dianita Izquierdo, Wilcheres, un abrazo para ti. Gracias, Dianita, por saludarnos, por estar siempre pendiente de nosotros. Dorita Roma, llamada Dorita, la saludo siempre. Lucila R, un abrazo para ti, Lucila. María de Lourdes Canet, un abrazo para ti, María Lourdes Canet, de Lourdes Canet, un abrazo. Belén Villanueva, que tenía tiempo que no nos saludaba, también me envió un saludo, también hoy aprovecho para saludarte a ti. Leticia Urostiague, que siempre nos saluda, un fuerte abrazo para ti, Leticia. Carmen Ramona Márquez, un saludo para ti, Carmen, también. Bueno, he aprovechado para enviar algunos saludos. A veces no puedo saludar a todos, pero aprovecho este club para saludarles a algunos de ustedes. ¿Qué les parece si vamos con nuestra oración para empezar este club de lectura? Con su permiso voy a ofrecerla. Bendito y amado Padre Celestial, gracias te damos por todo tu amor. Gracias por la oportunidad que nos das de tenernos acá para aprender más de ti, de tu Hijo Jesucristo y de tus profetas. Queremos agradecerte en este día de manera especial y honrarte con este club de la mañana por nuestro profeta y vidente y revelador de esta dispensación, de la restauración, el cumplimiento de los tiempos, el profeta José Smith. Gracias, Padre Celestial, por su dedicación, porque a pesar de sus debilidades, sacó adelante la obra que tú le mandaste hacer. Bendícenos a nosotros para mantener nuestro testimonio firme de él. No permitas que las palabras, que los malos entendidos y que las debilidades del mismo profeta José Smith nos lleven a abandonar algún día tu reino. Ayúdanos a estar fuertes en nuestro testimonio. Gracias por toda la obra que él realizó. Te queremos pedir también en este día que bendigas nuestro espíritu con un sentimiento fuerte para no dejarte nunca. Bendice a nuestras hermanas que están solitas, viudas, separadas, solteras. Danos a todos alimento, techo, vestido, socorro en nuestras necesidades. Por favor, no nos dejes solos. Bendice a nuestro presidente, al sucesor de las llaves proféticas, al presidente Dallin H. Oaks. Fortalécelo y bendícelo para que pueda nutrirnos y enseñarnos. Bendícenos a todos para ser receptivos a tu espíritu en esta mañana. En especial pedimos una bendición por nuestros obreros de todas tus santas casas, por nuestros misioneros en todo el mundo, jóvenes, adultos, mayores, por los misioneros de la misión Morgat, de la Fundación. Gracias por todo su amor en predicar el Evangelio. Bendícenos con tu espíritu en este día, en nuestra oración, y la pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Muy bien, hermanos y hermanas, gracias por acompañarme en la oración del día de hoy. Vamos directamente con nuestro mensaje, vamos con nuestro discurso y vamos a analizar parte de lo que el Elder Callister nos explica en este discurso tan impresionante, tan bonito acerca del profeta José Smith. Este discurso fue dado en la Conferencia General de octubre de 2009 y bueno, esperamos que los recuerdos del Elder Callister también lleguen a nosotros en este día por medio de estas palabras. Yo subrayé algunas cosas importantes que tienen que ver con el profeta José Smith y que espero, queridos hermanos y hermanas, que nosotros las apreciemos como parte de las cosas que tenemos que aprender. Miren lo que él nos enseña, queridos hermanos. Voy a ampliar aquí mi pizarra. Del mismo modo, algunos han tratado de concentrarse en algunas de las debilidades mínimas del profeta José Smith o de exagerarlas. Hermanos, como creyendo que el profeta José Smith no fue un hombre como nosotros, una persona como nosotros. Todos pasamos en esta tierra y todos tenemos imperfecciones. Tal vez lo que voy a decir puede sonar un poco doloroso, pero presidente Ox tiene sus debilidades y es nuestro profeta. Pero mientras esté sujeto a este cuerpo mortal y sea vivificado por esta sangre, hermanos, aún está en este mundo caído. Son hombres sorprendentes, pero todos en esta tierra tenemos debilidades. Muestra de que todavía necesitamos pulir algo es que seguimos viviendo en este plano terrenal. Bueno, continuemos con lo que dijo el Elder Callister. Él dijo, pero en el transcurso de ello también le han errado al punto principal, al hombre y a su misión. José Smith fue el ungido del Señor para restaurar la iglesia de Cristo a la tierra. Después de salir de la arboleda, con el tiempo aprendió 4 verdades fundamentales que la mayor parte del mundo cristiano de la época no enseñaba. 4 verdades fundamentales que la mayor parte del mundo cristiano no enseñaba. Y de hecho me atrevo a decir que aún alguna parte del mundo cristiano no enseña algunas cosas, algunas doctrinas que el profeta José Smith enseñó. Bueno, queridos hermanos, con este abrebocas de este análisis que yo he hecho, escuchemos al Elder Tad R. Callister. Y volvemos para el análisis final y cerrar este club de lectura. Mucha atención porque vamos a aprender muchas cosas hoy sobre el profeta José Smith. Supongan por un momento que alguien les diera estos 3 datos sobre un personaje del Nuevo Testamento y nada más. Primero, el Salvador dijo acerca de este hombre, oh hombre de poca fe. Segundo, este hombre en un momento de enojo le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y tercero, este hombre negó conocer al Salvador en 3 ocasiones, aunque había caminado con él a diario. Si eso fuese lo único que hubiesen sabido o tenido en cuenta, podrían haber considerado a este hombre un truán o bueno para nada. Pero al hacerlo no hubieran llegado a conocer a uno de los hombres más grandes que caminó sobre la tierra, Pedro, el apóstol. Del mismo modo, algunos han tratado de concentrarse en algunas de las debilidades mínimas del profeta José Smith o de exagerarlas. Pero en el proceso, ellos también han perdido de vista el punto principal, el hombre y su misión. José Smith fue el ungido del Señor para restaurar la iglesia de Cristo en la tierra. Después de salir de la arboleda, con el tiempo aprendió 4 verdades fundamentales que la mayor parte del mundo cristiano de la época no enseñaba. Primero, aprendió que Dios el Padre y su Hijo Jesucristo son 2 seres separados y distintos. La Biblia confirma el hallazgo de José Smith. Nos dice que el Hijo sometió su voluntad al Padre. Nos conmueve la sumisión del Salvador y encontramos fortaleza en su ejemplo para hacer lo mismo. Pero, ¿cuál habría sido la profundidad y el fervor de la sumisión de Cristo? ¿O cuál sería el poder motivador de ese ejemplo si el Padre y el Hijo fuesen la misma persona y en realidad el Hijo solo estuviese haciendo su propia voluntad bajo otro nombre? Las Escrituras dan más evidencia de esta gran verdad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Que un padre se da a su hijo es la demostración suprema de amor que la mente y el alma humana puedan concebir y sentir. Está simbolizada en la enternecedora historia de Abraham e Isaac. Pero si el Padre y el Hijo son el mismo ser,
entonces ese sacrificio supremo ya no existe. Y Abraham ya no está ofreciendo a Isaac. Abraham está ofreciendo a Abraham. La segunda gran verdad que José Smith descubrió fue que el Padre y el Hijo tienen cuerpos glorificados de carne y huesos. Después de la resurrección del Salvador, Él se apareció a sus discípulos y dijo: palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Algunas personas han sugerido que esta fue una manifestación física temporaria y que cuando ascendió al cielo dejó su cuerpo y regresó a su forma de espíritu. Pero las Escrituras nos enseñan que eso no era posible. Pablo enseñó: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. En otras palabras, una vez que Cristo había resucitado, su cuerpo ya no podía separarse de su espíritu. De otro modo, sufriría la muerte, la misma consecuencia que Pablo dijo que no era posible después de su resurrección. La tercera verdad que José Smith aprendió fue que Dios todavía habla al hombre, que los cielos no están cerrados. Solo es necesario hacerse 3 preguntas, propuestas en una ocasión por el elder Hugh B. Brown para llegar a esa conclusión. 1. ¿Nos ama Dios tanto hoy como amó a las personas a quienes les habló en la época del Nuevo Testamento? 2. ¿Tiene Dios el mismo poder que tenía entonces? Y 3. ¿Lo necesitamos tanto hoy como lo necesitaban en la antigüedad? Si la respuesta a esas preguntas es sí, y si Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, como se declara en las Escrituras, entonces cabe muy poca duda. Dios sí habla con el hombre hoy, tal como lo testificó José Smith. La cuarta verdad que José Smith aprendió fue que la total y completa iglesia de Jesucristo no estaba sobre la tierra en ese entonces. Desde luego que había buenas personas y algunos componentes de la verdad, pero el apóstol Pablo había profetizado antiguamente que la segunda venida de Cristo no sucedería sin que antes venga la apostasía. Después de la primera visión de José Smith, comenzó la restauración de la iglesia de Cristo línea por línea, precepto por precepto. Por medio de José Smith se restauró la doctrina de que el Evangelio se predicó a los muertos en el mundo de los espíritus, a aquellos que no habían tenido la oportunidad de vida de escucharlo. Esto no fue la invención de una mente creativa, sino la restauración de una verdad bíblica. Pedro había enseñado mucho antes, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Frederick W. Farrar, el muy conocido autor y teólogo de la Iglesia de Inglaterra, hizo la siguiente observación acerca de esta enseñanza de Pedro. Se han hecho todos los esfuerzos posibles por desestimar de forma convincente el significado claro de este pasaje. Es uno de los pasajes más valiosos de las Escrituras y no encierra ninguna ambigüedad, ya que si el lenguaje tiene significado, estas palabras significan que Cristo, cuando su Espíritu descendió al mundo inferior, proclamó el mensaje de salvación a los muertos que anteriormente habían sido impenitentes. Hay muchos que enseñan que solo hay un cielo y un infierno. José Smith restauró la verdad de que hay varios cielos. Pablo habló de un hombre que fue arrebatado al tercer cielo. ¿Puede haber un tercer cielo sin que haya un segundo o primer cielo? En muchas maneras, el Evangelio de Jesucristo es como un rompecabezas de 1000 piezas. Cuando José Smith entró en escena, quizás habría 100 piezas armadas. Entonces vino José Smith y colocó muchas de las otras 900 piezas en su lugar, de modo que la gente podía decir: oh, ahora comprendo de dónde vine, por qué estoy aquí y hacia dónde voy. En cuanto a la función de José Smith en la restauración, el Señor la definió claramente: pero esta generación recibirá mi palabra por medio de ti. A pesar de este torrente de verdades bíblicas restauradas, algunos que buscan la verdad sinceramente han comentado: puedo aceptar estas doctrinas, pero en cuanto a todos los ángeles y visiones que José Smith afirma haber visto y tenido, resulta muy difícil de creer en estos tiempos modernos. A ellos les respondemos con amor. ¿No había ángeles y visiones en la iglesia de Cristo en la época del Nuevo Testamento? ¿No se les apareció un ángel a María y a José? ¿No se les aparecieron ángeles a Pedro, Santiago y Juan en el monte de la Transfiguración? ¿No fue un ángel que rescató a Pedro y Juan de la prisión? ¿No se les aparecieron ángeles a Cornelio y luego a Pablo cuando naufragó y a Juan en la isla de Patmos? ¿No tuvo Pedro una visión de que el Evangelio iría a los gentiles?
Pablo una visión del tercer cielo, Juan una visión de los últimos días y Esteban una visión del Padre y el Hijo. Sí, José Smith vio ángeles y tuvo visiones, porque era un instrumento en las manos de Dios para restaurar la iglesia de Jesucristo como existía en tiempos antiguos, con todo su poder y todas sus doctrinas. Sin embargo, lamentablemente en ocasiones, algunas personas están dispuestas a dejar de lado las valiosas verdades del Evangelio que José Smith restauró porque se distraen con algún punto histórico o hipótesis científica que no es primordial para su exaltación. Y al hacerlo, canjean su primogenitura espiritual por un guisado de lentejas. Cambian la absoluta certeza de la restauración por una duda. Y en el proceso, caen en la trampa de perder la fe en muchas cosas que sí saben por causa de unas pocas cosas que no saben. Siempre habrá una aparente crisis intelectual surgiendo en el horizonte mientras se requiera de la fe y nuestras mentes sean finitas. Pero del mismo modo, siempre estarán las doctrinas seguras y sólidas de la restauración a las cuales nos podemos aferrar y que proporcionarán el fundamento sobre la roca en la cual podemos edificar nuestro testimonio. Cuando muchos de los seguidores de Cristo se apartaron de él, él preguntó a sus discípulos, ¿también vosotros queréis iros? Pedro entonces dio una respuesta que debería estar grabada en todo corazón. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Si alguien se aleja de estas verdades restauradas, ¿a dónde irá para conocer la verdadera naturaleza de Dios como se enseñó en la arboleda? ¿A dónde irá para encontrar las doctrinas de la existencia premortal, del bautismo por los muertos y del matrimonio eterno? ¿Y a dónde irá para encontrar los poderes selladores que unen al esposo, la esposa y los hijos más allá de la tumba? Por medio de José Smith se han restaurado todos los poderes, las llaves, las enseñanzas y las ordenanzas necesarias para la salvación y la exaltación. No pueden ir a ningún otro lado del mundo para encontrar eso. No lo hallarán en ninguna otra iglesia ni en ninguna filosofía de los hombres, revista científica ni peregrinación personal. No importa cuán intelectual parezca, la salvación solo se encuentra en un lugar, como lo indicó el Señor mismo al decir que esta es la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de toda la tierra. Testifico que José Smith fue el profeta de la restauración, tal como él lo afirmó. Y hago eco al son de ese himno conmovedor, al gran profeta rindamos honores. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, gracias por acompañarme. Qué discurso tan interesante, qué discurso tan bueno, tan testimonial, podríamos decirlo así. Realmente el profeta José Smith restauró tantas cosas por el poder de nuestro Salvador Jesucristo que realmente debemos estar agradecidos a él. No olviden, hermanos y hermanas, que este domingo muy temprano tendremos la clase de Ven, Sígueme y al mediodía tendremos la clase de Ven, Sígueme con Liz. No olviden que todos los días pueden enviarnos referencias, nombres a los cuales nosotros les podemos enviar mensajes de Jesucristo. Inundemos la tierra con el Evangelio de Jesucristo. Y no olviden, hermanos, que si alguno de ustedes quiere colaborarnos donando para que podamos seguir haciendo esta labor, lo puede hacer aquí en los enlaces que aparecen abajo o nos escriben en los grupos de WhatsApp y nosotros les decimos cómo pueden hacerlo. Va a ser muy valiosa la donación que cada uno de ustedes haga. Ojalá puedan ser parte de esta familia con una donación. Muy bien, queridos hermanos y hermanas. El Elder Callister entonces nos dice lo siguiente, miren. Por medio del profeta José Smith se restauró la doctrina de que el Evangelio se predicó a los muertos en el mundo de los espíritus, aquellos que no tenían la oportunidad de vida de escucharlo. Esto no fue la invención de una mente creativa, sino la restauración de una verdad bíblica. ¿Recuerdan? Pedro enseñó y ahí el Elder Callister nos enseñó también. De hecho, yo recuerdo que cuando era misionero, hermanos y hermanas, enseñaba mucho eso, ¿no? ¿Qué pues harán los que se bautizan por los muertos si de ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Primera de Corintios 15, 29, está en la Biblia. ¿Por qué Pablo mencionaba eso? Si esa no era una práctica cristiana. Hermanos, de hecho, era una práctica cristiana y se llevaba a cabo. Nadie más la practica en la tierra. No está restaurada, sino por poder y autoridad
y ordenanzas sagradas en los templos sagrados. Si solo tomáramos eso como lo que hizo el profeta José Smith, ya seguramente podríamos decir que es uno de los profetas más grandes que ha pisado esta tierra. Pero quiero decirles y testificarles, mis queridos hermanos y hermanas, el profeta José Smith ha hecho mucho, de hecho, más por la salvación del género humano que cualquier otra persona en esta tierra, exceptuando solo nuestro Salvador Jesucristo. Les amo con todo mi corazón, espero que hayan disfrutado este club de la mañana, que se hayan llenado, que hayan tenido un buen desayuno espiritual. Nos vemos, como ya les dije, este fin de semana, empezando el domingo con la clase de Ven, Sígueme en la mañana y luego, a mediodía, la clase de nuestra querida Liz. Nuestro amor todo para ustedes, que el Señor les bendiga. No se olviden, no están solos, hermanos. El Señor siempre nos está cuidando. Cuando dejamos que Él llegue a nuestras vidas, Él nos puede ayudar a nosotros a transformar y a ser un poquito más semejantes a Él. No olviden hacer su oración. Les amo mucho. Chao, chao. Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales.